Desde tiempos antiguos, la comida no solo ha sido una fuente de sustento, sino que también ha tenido un profundo significado místico. En muchas culturas, los banquetes se convirtieron en rituales sagrados, y algunos platos solo eran accesibles para unos pocos elegidos, sacerdotes, gobernantes y aquellos que habían pasado iniciaciones especiales. En esta sección, exploraremos qué alimentos se usaban en ceremonias religiosas, en qué rituales la comida desempeñaba un papel clave y cómo las creencias antiguas influyeron en la gastronomía. El alimento de los dioses, ambrosía y soma. En muchos mitos, se mencionan bebidas y alimentos divinos que otorgaban inmortalidad o poderes especiales. En la mitología griega, la ambrosía y el néctar eran considerados la comida de los dioses del Olimpo, concediéndoles juventud eterna. Según las leyendas, los mortales que probaban la ambrosía podían obtener habilidades divinas, pero no todos tenían permitido degustar este regalo. Otra bebida enigmática era el soma, el elixir de los dioses védicos en la India. En los textos antiguos se describe como un néctar de inmortalidad, que otorgaba iluminación y elevación espiritual. Era consumido por sacerdotes en rituales sagrados, pero su verdadera composición sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Banquetes de sacrificio, cuando la comida era una ofrenda a los dioses. En muchas culturas, la comida jugaba el papel de ofrenda sagrada, y ciertos platillos se preparaban exclusivamente para las deidades. En el antiguo Egipto, durante importantes ceremonias, se colocaban generosas ofrendas de pan, carne, vino y dulces frente a las estatuas de los dioses. Se creía que los espíritus de los dioses absorbían la esencia de los alimentos, y luego estos podían ser consumidos por sacerdotes o gobernantes. En la cultura azteca existían banquetes místicos en los que personas que representaban a los dioses debían consumir ciertos alimentos antes de ser sacrificadas. Por ejemplo, figuras de masa que simbolizaban a los dioses eran rotas y comidas en ceremonias religiosas, un ritual que recuerda al sacramento cristiano de la comunión. Platos prohibidos, alimentos que alteraban la conciencia. Algunos alimentos rituales estaban relacionados con la alteración de la conciencia y se utilizaban en ceremonias chamánicas. Por ejemplo, en América Central y del Sur, los sacerdotes consumían bebidas hechas de peyote y otras plantas psicoactivas para entrar en contacto con los espíritus. En la antigua China, los alquimistas creaban elixires secretos, que supuestamente otorgaban sabiduría o incluso inmortalidad, aunque muchos de ellos contenían ingredientes tóxicos. A lo largo de la historia, la comida no solo ha sido un medio de sustento, sino también un elemento sagrado. Algunos platillos otorgaban fuerza, otros eran utilizados para comunicarse con los dioses, y algunos estaban reservados solo para una élite privilegiada. Estas antiguas tradiciones han dejado su huella hasta nuestros días, ya que incluso los rituales religiosos modernos están ligados a comidas simbólicas. Tal vez, muchos secretos de la gastronomía mística aún están por descubrirse. Algunos platillos antiguos no solo eran un deleite para el paladar, sino que también encerraban peligro, poder mágico o incluso una maldición. En diversas culturas, existían recetas utilizadas en rituales de magia negra, como protección contra fuerzas malignas o incluso como un arma en la lucha por el poder. En esta sección, exploraremos los platos prohibidos y malditos que pudieron cambiar el destino de las personas, y en algunos casos, llevarlas a la tragedia. Delicadezas venenosas, banquetes mortales para los enemigos. El uso de la comida como un arma se conoce desde tiempos antiguos. En varias culturas, se elaboraban platillos con ingredientes venenosos, utilizados para eliminar a enemigos o rivales. Por ejemplo, en la antigua Roma, el veneno solía agregarse a los manjares más exquisitos servidos en los banquetes. Uno de los casos más famosos es el de la muerte del emperador Claudio, quien, según la leyenda, fue envenenado con setas preparadas por su propia esposa, Agripina. En Japón existía el arte del fugu, la cocina del riesgo, donde una preparación inadecuada de este pez venenoso podía resultar fatal. Sin embargo, en algunas tradiciones místicas se creía que el fugu podía otorgar visiones y una purificación espiritual especial. Platos rituales de brujas y hechiceros. En muchas culturas, se creía que las brujas y los chamanes usaban alimentos especiales con propiedades mágicas. En la Europa medieval, las brujas preparaban brebajes mágicos, mezclando hierbas y venenos capaces de alterar la conciencia humana. Uno de los platos mágicos más conocidos era el caldo de bruja, cocinado en calderos durante los aquelarres. Se decía que contenía hierbas alucinógenas, sangre de animales e incluso huesos humanos. Estas pócimas se usaban en rituales de adivinación,
comunicación con espíritus o para lanzar maldiciones. En África y Sudamérica existían rituales culinarios vudú, donde ciertos platos se preparaban para invocar espíritus o protegerse de los enemigos. Algunas de estas recetas solo podían ser elaboradas por iniciados, ya que se consideraban tan poderosas que requerían rituales previos para evitar consecuencias negativas. Comida maldita, platos que traían desgracias. Algunos alimentos y platos eran considerados malditos, pues se creía que traían desgracias a quienes los consumían. En la antigua China existía la creencia de que comer ciertos tipos de carne en días inadecuados podía traer la mala suerte. Por ejemplo, se pensaba que si alguien comía carne de serpiente en determinadas fases lunares, su alma podía quedar atrapada en el inframundo. En Europa existía la leyenda del pan maldito, cereales infectados con el hongo del cornezuelo. Este pan provocaba alucinaciones, convulsiones e incluso la muerte. Crónicas medievales describen pueblos enteros que sufrían la enfermedad del diablo tras consumir este pan. Se cree que el pan maldito pudo haber sido el detonante de diversas crisis de histeria colectiva, incluida la caza de brujas en Salem. La comida no siempre ha sido símbolo de vida y placer, en muchas ocasiones, ha servido como herramienta de magia, rituales o incluso muerte. Banquetes envenenados, platillos de brujas y alimentos malditos muestran cómo, en la antigüedad, se creía en el poder místico de la gastronomía. Quizás aún existan recetas olvidadas que esconden secretos de antiguas maldiciones y rituales mágicos. Desde tiempos antiguos, la comida no solo ha sido una fuente de sustento, sino también un símbolo de normas sociales, religiosas y morales. Algunos alimentos fueron considerados pecaminosos, peligrosos o prohibidos, ya que, según las creencias, podían tentar, alterar la conciencia o incluso acercar a las personas a la influencia del diablo. En esta sección, exploraremos los platos prohibidos que generaban miedo, se convirtieron en objeto de mitos e incluso cambiaron el destino de civilizaciones. Los frutos de la tentación, alimentos asociados con el pecado. Uno de los ejemplos más conocidos de comida prohibida es la manzana del Edén. Aunque la Biblia no especifica que el fruto del árbol del conocimiento fuera una manzana, la tradición lo asocia con el símbolo del pecado, la tentación y la pérdida de la inocencia. En diversas culturas antiguas se creía que ciertos frutos y plantas podían abrir los ojos, otorgando conocimientos que el ser humano no debía poseer. En la antigua Roma, la fresa y la granada estaban relacionadas con las deidades del inframundo, mientras que en la Europa medieval existía la creencia de que el consumo de ciertas bayas podía inducir la posesión demoníaca. La carne del diablo, cuando la comida se convirtió en un tabú. En varias tradiciones religiosas se prohibía el consumo de ciertos tipos de carne. Por ejemplo, en el judaísmo y el islam, la carne de cerdo era considerada impura, mientras que algunos pueblos antiguos de Europa creían que comer carne de ciertos animales podía transmitir una maldición. En la Edad Media, la carne de gatos, serpientes y cabras negras se consideraba comida de brujas. Durante la Inquisición, se difundieron rumores de que las brujas se reunían en aquelarres donde consumían alimentos demoníacos, incluyendo carne de criaturas misteriosas. Uno de los ejemplos más perturbadores de comida prohibida es el canibalismo. A lo largo de la historia, ha habido casos en los que ciertas tribus o sectas creían que consumir carne humana otorgaba poder, conocimiento o una conexión con los espíritus. Sin embargo, este acto era considerado la mayor transgresión moral, castigada con terribles consecuencias, según la tradición. Vinos que te roban el alma. Algunas bebidas también fueron objeto de prohibiciones. En la tradición cristiana, el alcohol ha sido visto tanto como una bendición como una maldición. El vino simboliza la sangre de Cristo, pero su abuso se consideraba un camino hacia la perdición. En textos medievales se mencionan historias sobre vino maldito, que volvía loco al que lo bebía o lo hacía presa de la posesión demoníaca. En el antiguo Japón, existía la leyenda de un elixir embriagador elaborado por chamanes. Se decía que otorgaba visiones increíbles, pero si lo bebía alguien espiritualmente impuro, podía llevarlo a la locura. A lo largo de la historia, la comida ha tenido un profundo simbolismo, y algunos platillos se convirtieron en objeto de prohibiciones religiosas, miedos místicos y leyendas. Ya fueran frutos de la tentación, carnes asociadas con fuerzas oscuras o bebidas que robaban el alma, la historia muestra que la comida no solo ha sido una fuente de vida, sino también un elemento de pecado, misterio y tabú.